Querido Padre, te agradecemos la oportunidad de estar en el templo en esta mañana. Queremos rogarte que tu Santo Espíritu prepare nuestras mentes y lo que leamos, Señor, sea tu voluntad para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Hace algunos años atrás me tocó estar en el secundario, así que imagínense hace cuántos. No voy a decir hace cuántos porque hay personas que cursaron más o menos en la misma época que yo y van a empezar a sacar cuentas. Pero en aquel momento cuando me tocó estar en el colegio de Balcarce, a lo que siento que fue un privilegio, había alrededor de unos 100 alumnos, no más de eso. Así que era una familia bastante chica. Y todos nos cruzábamos con uno, con otro, y eso permitía que haya una familiaridad especial. Y recuerdo las horas de Biblia, bien temprano, cuando se nos congelaba la mitad de la cara mientras íbamos hasta las aulas, y allí disfrutábamos de las clases. En determinado momento me tocó un profe de Biblia que, como todos los profes, traen las clases preparadas de tal manera que haya preguntas, chicos puedan contestar. Y yo sentía que ese profe no me trataba como el resto. Porque cuando él hacía una pregunta yo levantaba la mano y parecía que a mí no me veía. Siempre le daba oportunidad a otro. Y me sentí incómodo. La verdad me sentí incómodo. Así que en cierta oportunidad fui hasta la oficina donde él estaba y le planteé la situación. Y le dije, profe, yo siento esto, siento mi visión de aquella época, ¿no? Siento que tenés preferencia para los que tienen más dinero. Bueno, era lo que yo sentía. Entonces el profesor casi dio un salto para pasar del otro lado y me dijo, no es así, no te sientas así porque no es de esa manera. Bueno, oramos juntos y a partir de ese momento nuestra relación cambió, ¿sí? Ya él para mí después exageraba su buen trato conmigo, ¿no? Cada vez que me cruzaba por el patio me daba un abrazo, etc. Tiempo después fue al revés. ¿Qué fue al revés? Ahí les cuento. Vivimos hace unos cuantos años atrás en otro lugar, voy a mencionar, vivimos en Paraguay, y conocimos mucha gente con costumbres diferentes a las nuestras, aunque es acá nomás, Esa oportunidad de conocer diferentes personas me dio la oportunidad de conocer a una persona en particular, la hermana Inocencia, quien fuera tesorera de la iglesia, con un carácter muy especial, que te llevaba a que o la quieras un montón o no. Bueno, la verdad que llegué a conocerla bien a Inocencia, era porque falleció, una persona muy eficaz, de tesorera de iglesia. Y ella no tenía problema en decirle las cosas a quien tenía que decirle de frente, ¿sí? Pero a veces hasta sin el algodoncito antes de la
de la inyección, ¿no? Y nosotros realmente nos llevábamos bien. Hasta que cierto día llegó ella al templo y no me miró bien. Y como dije, ella era expresiva. Así que no tardó en acercarse, saludarme y decirme, estoy enojada con usted. ¿Y por qué? Porque no me saludó. ¿Y cuándo no la saludé? Bueno, en el tal día usted estaba parada en el semáforo, me dijo, y yo le hice seña y no me saludó. Pero yo no la había visto. ¿Cómo no me va a ver? Sí, porque a veces uno cuando va manejando no va pensando en todo lo de alrededor. Bueno, finalmente charlamos con ella y arreglamos nuestras diferencias. Yo no sabía, de verdad, no la había visto, como para negarle el saludo, siendo que nos llevábamos bien. Pero bueno, fue necesario que charlemos y que arreglemos lo que ella sentía que era como una diferencia entre nosotros. Desde la entrada del pecado, las relaciones humanas han sido problemáticas. ¿Saben por qué, no? Porque no se dan cuenta que la razón la tengo yo. ¿Sí? Y voy a hablar de mí, pero cada uno tiene que entender. ¿Me explico? Voy a hablar de mí, para no tomar el ejemplo de nadie. Y a veces sucede esto, que nosotros entendemos que tenemos la razón, y es indiscutible. Y esa postura de que yo tengo la razón ha llevado incluso a guerras de naciones, porque siempre el equivocado, ¿quién es? El otro. Para nosotros los cristianos, ¿qué importancia tienen las relaciones humanas? Repito, para nosotros cristianos, ¿qué importancia tienen las relaciones humanas? Acá es donde voy a nombrar a la profe Emilia. Si tomáramos la materia que ella enseña, metodología, nos diría esa pregunta es muy amplia. Hay que delimitar. Bueno, entonces, ¿no? Voy a decir qué importancia tienen las relaciones humanas entre los hermanos de la Iglesia Adventista de Santa Rosa en el 2025. ¿Qué nota me saque, profe? Está puntualizada a un lugar. A las relaciones que existen entre nosotros como hermanos de iglesia aquí en este año. Y vamos a ver nuestro texto. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo 18. Mateo 18. Perdón que me corrí acá, porque queriendo leer más abajo, por ahí falla el micrófono que tenemos que tener porque después necesitamos las manos libres. Quiero que leamos y tengamos en cuenta que muchas veces usamos versículos de este lugar de la Biblia en diferentes ocasiones, solamente que los usamos bastante separados. ¿Queremos mencionar esto? Bueno, nombramos este versículo. ¿Queremos mencionar esto otro? Nombramos este versículo. Solamente que la propuesta que traigo para ustedes hoy es leer el texto para entender el contexto. Ustedes saben que los subtítulos en la Biblia no son inspirados, ¿sí? Fueron después puestos allí los subtítulos, los capítulos, los versículos, para que sea más sencillo encontrarlo. Pero quien distribuyó de esta manera
le puso por título a Mateo 18, ¿qué cosa? ¿Quién es el mayor? Dice en la versión que yo tengo. ¿Quién es el mayor? En aquel tiempo, dice, versículo 1, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Paro acá y me imagino a Cristo con una pequeña sonrisa, ¿no? Por la pregunta de sus discípulos, porque, y bueno, ellos no estaban entendiendo. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, de cierto os digo que si no os volviereis y os hiciereis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Aunque han pasado muchos años de esta pregunta, en nuestros días, el principio que está escondido ahí es el mismo. Dos, voy a decir, orgullo y egoísmo. ¿Sí? ¿Por qué otra razón podría ser la pregunta? A ver, señora, aclaranos, ¿cuál de todos nosotros es el mayor? Y muchas veces estas dos cosas, el orgullo y el egoísmo, nos traen problemas en nuestro relacionamiento aquí, adentro. ¿Sí? No estamos hablando de gente de afuera, así delimitamos al principio. Porque como decíamos, nosotros entendemos, en general, que nosotros tenemos buenas intenciones y el que se equivoca, ¿quién es? El otro. Pero a veces estas dos cosas que acabamos de mencionar, el orgullo y el egoísmo, pueden incluso hacernos una mala jugada, haciendo que nosotros, sin darnos cuenta, estemos afectando a otros. Y puede ser que otros tropiecen por culpa nuestra. ¿Saben de qué tropiezo estoy hablando, no? ¿De qué tropiezo hablo? ¿Del pecado? Del pecado, bueno. Bueno. Sigamos leyendo. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Recordemos que no está despegado, está todo unido. ¿Sí? Bueno. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y aquí hay uno de los versículos que siempre nombramos, pero cortado de repente, ¿no? Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno del fuego. Y a veces nosotros acá hablamos de las tentaciones, ¿no? Y decimos, no, bueno, mirá, si por tu ojo viene la tentación, pero en realidad si nosotros leemos todo, ¿de qué venía hablando? De hacer caer a otro, de hacer tropiezo para otro, de creerme ser más que otros. Tengamos cuidado, hermanos, de no ser los que hacen tropezar a otros de manera consciente. Puede ser que algún hecho o alguna actitud nuestra no sea a propósito y de todas maneras alguien se ve afectado. Pero puede ser que sí sea a propósito
Y acá dice, una imagen que nosotros no tenemos, que es la de la piedra del molino, que era esa que rodaba atado al burro, pisando y rompiendo todo, bien pesada. Y el Señor dice, mejor sería que se ate eso y se tire en lo profundo del mar. Y continúa el texto. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿Me siento más que mi hermano? ¿Soy acaso, en mi juicio, más digno de ir al cielo de aquel que no le hablo o desprecio? Bueno, Romanos nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos menos quién. Todos. Y a veces hacemos el ejercicio para tratar de entender. Acá tenemos varios docentes y que han enseñado y que enseñan lengua o castellano, como quieran decirle. ¿Qué significa todo? No. No podemos explicar una palabra con la misma palabra. ¿Qué significa todo? Bien, Lina enseña castellano. Pleno, completo, total. ¿Alguna opinión más? ¿Qué significa todos? Porque acá dice, por tanto, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Sin que quede nadie, ¿sí? Todos. Pero el texto no termina ahí, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, que sea justo, y el que justifica es la fe de Jesús. Por eso no me toca a mí juzgar quién va a ser salvo y quién no. Y parece que nosotros, yo, nací con una regla, ¿sí? Un metro, donde mido a todos. Solo que en ningún momento me puedo medir a mí. Puede que alguien me haya lastimado de alguna manera o se haya equivocado. Claro que sí. Nosotros somos seres humanos. ¿Qué debo hacer entonces? Versículo 15 de Mateo, estamos en Mateo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado un hermano. Volvemos a la comparación de Jesús allí con el niño. Me toca estar con los chicos por el trabajo. Y los chicos discuten, se pelean, pero a los 5 minutos están jugando juntos. Porque en general no son rencorosos.
pueden olvidar y andar abrazados nuevamente a pesar de que estuvieron discutiendo. Este versículo dice, hey, ¿alguien te hizo algo? Bueno, anda a hablar con él. Y si reconoce la persona, terminó. Y este es otro punto. A nosotros nos cuesta el terminó. Porque yo te perdono, pero, ¿qué dice el dicho? No me olvido. Pero bueno, si nosotros quisiéramos acá pensar un poquito más, tendríamos que ver que cuando Jesús enseñó la oración modelo, dijo, perdona nuestras deudas. Y si nosotros no, perdonamos pero no olvidamos, le pedimos al Señor que Él nos perdone, pero no se olvide. Y el Señor no es así. Al contrario, Él nos está enseñando que el espíritu del perdón debe ser ese. Él te perdoné y te perdoné. Es fácil y... Si nosotros le pedimos ayuda al Señor, Él es el que nos puede dar ese perdón. Si no te oye tu hermano, versículo 16, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y vuelve aquí, ¿no? A decir, lleva un testigo para que vean que vos estuviste dispuesto a arreglar. Y si arreglaron, arreglaron. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia todavía, tenedle por gentil y publicano. De cierto, os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ven que estos versículos nosotros los usamos. Pero ¿dónde está puesto este versículo? Está puesto donde tenemos que ponernos de acuerdo, pero con ese hermano o esa hermana. No está despegado, estamos leyendo el texto corrido. Y entonces se le acerca nuestro amigo Pedro, tan humano como cualquiera de nosotros, con una pregunta para descolocar a Jesús. A ver, Señor, le dice, versículo 21. Pero entonces, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano, que mi hermano pegue contra mí? Ven que el texto que acabamos de leer, el de si están 2 de acuerdo y piden algo, está ahí adentro, ahí. Entonces Pedro le dice, Señor, bueno, si me pide perdón, mira, con 7 veces ya da, suficiente. Y el Señor descoloca a Pedro, en vez de Pedro al Señor. No te digo 7, le dice, te digo 70 veces 7. Perdón, ¿dónde está el lugar para el rencor en esto que está diciendo el Señor? En todo lo que estamos leyendo, según las indicaciones de Cristo, existe el rescate, el perdón, la restauración y la salvación. Quizás en mi pensamiento haya suficientes argumentos o razones por la cual estoy incómodo con aquel o aquella. Y ha pasado. Si predica fulano, porque él no tiene por qué predicar. Si se sienta aquel en este lado, yo me siento del otro. Me voy antes para no tener que saludar a... Pero él o ella
no merece. El que merece soy yo. Seguimos, versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Traté de traducir esto, pregunté ahí, ¿cuánto sería hoy en día? Y me saltó en dólares. ¿Qué quiero decirlo? 3 millones de dólares le debía. Sigo, 25. A este, como no pudo pagar, y imaginen ustedes, si debieran 3 millones de dólares, ¿cuál sería el plan que le pediría a pagar? Bueno, como no pudo pagar, su señor dijo, hay que vender a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te lo voy a pagar todo. ¿Era verdad esto? El señor de aquel siervo fue movido a misericordia. Le soltó y le perdonó la deuda. 28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Traducimos eso? Le debía $1.000. Bueno, $1.000, ¿podemos hacer un plan para pagar? Y sí. Y haciendo de él, esto significa que lo agarró, ¿sí? Le ahogaba. Yo me imagino acá lo agarró del cuello. No podía hablar, lo estaba ahogando. Y le decía, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas aquel no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debías. Punto. Pero me falta un versículo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. ¿Cuándo? Si no perdonáis de corazón a cada uno a sus hermanos sus ofensas. Estamos leyendo el texto de corrido, ya lo dije y lo repito. Si nosotros nos comparamos con estos dos deudores, pensemos en el pensamiento personal, solito, acá adentro, no es para publicar nada. Pero al principio decimos, el que tiene razón, ¿quién es? Entonces, si yo tengo aquí que pensar en este ejemplo, esta parte del texto, ¿cuál deudor debería ser yo? ¿El que debe más o el que debe menos? Y bueno, aquí no se está hablando de dinero, eso lo sabemos. ¿Sí? ¿Cuál sería la deuda? Los pecados. Y como yo veo que el otro es más pecador que yo, ¿quién debe más? El otro. Pero cuidado, porque somos el que debemos menos. Entonces, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y con quién el Señor tiene consideración? ¿Con aquel que sale a cobrarle al otro, que lo agarra del cuello y le dice, tenés que pagar? Vos que tenés este pecado no podés esto o aquello. Primero, arreglá lo que tenés que arreglar.
que lo digo yo. Pero en realidad esa es una visión equivocada, hermano, porque en realidad todos somos pecadores. ¿Y la paga del pecado cuál es? Pero gracias a Dios está Él, el Señor, que tiene un regalo para cada uno de nosotros, que es la vida eterna. ¿Cuál sería la reacción de Cristo con cada uno de nosotros si fuéramos los protagonistas de esta historia acá, en la de los dos deudores? Cuando nosotros a veces exigimos a los demás cosas que ni nosotros hacemos. Queda allí la pelota picando para que cada uno pueda pensarlo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, debe haber en nosotros un nuevo pensamiento. Un pensamiento que, déjeme usar esta figura, recorre nuestra mente, ahora purificada por Cristo. Y el texto aparece en Juan 13, 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. ¿En esto? ¿En qué? ¿En que nos amamos? Conocerán todos que sois mis discípulos. Si tenéis, ¿qué cosa? Amor los unos por los otros. Y esto es difícil, dijimos. ¿Cómo voy a sentir amor por tal o cual persona? Bueno, ya les conté alguna vez que me llamó la atención en los dibujitos de las historias bíblicas, cuando el fariseo no puede decir que el prójimo era el samaritano, tartamudea porque no le sale, porque es un innombrable. ¿Cómo voy a sentir amor por ese que es innombrable? Porque ha hecho esto, lo otro y yo. Bueno, esa clase de amor no es un amor que proviene de la humanidad. Es un amor que proviene de Dios y es el que aparece en la Biblia. Que es difícil de explicar, que todo lo soporte, que todo... Ya saben de qué estoy hablando, ¿no? Para no leer todo el texto allí. Pero ese amor no proviene del ser humano. Es un amor que viene de Dios. Perdón, y que como es un principio, no se basa en los sentimientos, sino en las decisiones. A partir de ahora, decido amar a tal persona. Y eso no quiere decir que voy a salir a los abrazos. ¿Me explico? Quiere decir que estoy aceptando a la persona y que Dios va a hacer el resto en mí para que pueda llevarme como hermano. Fíjense el ejemplo que tomó el Señor como su familia. El hecho de ser hermanos no es un vínculo que se puede romper fácil. Yo puedo buscar amigos, puedo romper otras relaciones, pero la de hermano, y eso es lo que somos. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Como hijos de Dios, nuestra manera de actuar
no debe ser igual que la de los demás. ¿Cómo deberíamos ser? Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios 4:32 dice: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. A veces, solito, ¿no? Me ha pasado de preguntarle al Señor, ¿por qué tiene que decir esto la Biblia? Bueno, pero lo dice. Quizás en algún momento te pasó que viniste a participar de la Santa Cena y recurriste a un truco. ¿Cuál es el truco? Bueno, participo con mi esposa. Participo con mi hijo porque le estoy enseñando. Y a veces hace falta. A veces hace falta participar con la esposa. Porque también en los hogares se producen roces. Muchos de ustedes conocen la historia de mi familia y saben, y no es el momento ahora para contar, pero que en algún momento a mí me hizo falta más de un lavado de pies con mi esposa, por decisiones equivocadas mías, que tuve que enfrentar y pedir perdón. Y algunos perdones tuve que esperar para poder pedirlos. No porque no quisiera, sino porque tuve que pedirle perdón a mis hijos. Y para que eso suceda, ellos tuvieron que crecer y entender qué era aquello por lo cual yo le estaba pidiendo perdón. Pero a veces este truco de la familia o del hijo es solamente un truco para no tener que participar con aquel o con aquel otro. Y hoy nosotros tenemos una oportunidad de arreglar las cosas entre nosotros. Porque a veces nosotros decimos, sí, pidamos el Espíritu Santo, pero si nos vamos al momento del Pentecostés para poder recibir el Espíritu Santo, ¿qué pasó primero? Estaban todos unánimes, juntos. Entonces el día de hoy, queridos hermanos, sí están dispuestos los lugares allí, pero es la oportunidad para arreglar diferencias. Y capaz que el otro hermano ni tiene idea de que yo tengo una diferencia con él o con ella. Hoy es el momento. Porque para poder participar de la alabanza y el reconocimiento a Dios, necesitamos de esto. Fíjense que en Mateo 5:23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te das cuenta que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Será que es importante? ¿Qué piensan ustedes? Hoy quiero invitarte a que permitas que el Espíritu Santo obre en tu vida, para que puedas acercarte al hermano o la hermana que vos creés. Y aquí hago un punto y digo, nosotros no tenemos por costumbre, más allá del matrimonio, que entre hombres y mujeres se laven los pies. No es nuestra costumbre. Pero que eso no impida el hecho de acercarse a hablar y pedirle perdón por tener este o aquel pensamiento. Tal vez ustedes estén pensando, suerte que no vino fulano mengano. Sin embargo, siempre manoteamos ese aparato que a veces nos hace mucho daño, pero también puede ser bien usado. Y podemos mandarle un mensaje diciendo, hermano, perdón, te aprecio,
o quiero apreciarte, o ayúdame a quererte. Tal vez no hace falta que le des todos los detalles de tus pensamientos, porque tal vez ellos harían más daño que bien. Pero puedes decirle, hermano, hermana, tuve pensamientos que no son buenos acerca de vos, por eso te pido perdón. Y si alguien se acerca y me pide perdón, ¿qué debo hacer? Decirle, yo sabía. O decir, no, yo no me voy a acercar, voy a esperar que se acerque el otro. Pero no es lo que leímos recién. Si alguien me pide perdón, lo otorgo, porque así como yo doy el perdón, es el perdón que recibo de parte de Dios. Y si pedimos perdón, el perdón implica olvido. He conocido gente que sufre porque en realidad nunca perdonó. Y 20 años después aún sigue con la pesada mochila de la incomodidad frente a este o aquel otro. Pero el Señor no es así, y quiero aclarar algo. Tal vez el hermano o la hermana ya haya pedido perdón. Y si fue sincero y le pidió perdón al Señor, también el hermano ya no tiene la mochila. Pero yo sí. Y sigo sufriendo inútilmente, sin poder disfrutar plenamente de la vida del cristiano. No vamos a estirar mucho más este momento. Ya los lugares están preparados, los diáconos y diaconisas, quienes agradecieron ya, agradecemos otra vez porque no solamente trabajaron esta mañana, sino en otros momentos, para preparar todas las cosas. Y aquí va a venir el momento donde todos se van a parar y van a salir. Yo sé, porque ha pasado, que algunos sienten la tentación en el momento de salir, de seguir derecho. Pero eso no nos conduce a nada. No le pedí permiso a mi esposa, pero ella me dijo, ¿te vas a lavar los pies conmigo hoy? No, le dije. Pero hace mucho que... No sé, veremos. ¿Y qué pasa si en realidad somos 3 los que tenemos? Bueno, el primero le lava al segundo, el segundo le lava al tercero, el tercero le lava al primero. ¿Cuál es el problema? Que no haya impedimento para que hoy pueda salir de la casa de Dios distinto. Sacate el peso de tu mala relación con alguien dentro del templo. Y si no vino, mandale un mensaje. Vamos a escuchar una música y vamos a salir del templo. Y que el Señor nos dirija para que podamos arreglar nuestras cosas. Voy a orar antes. Cerremos los ojos. Padre nuestro, nunca en tus planes estaba que nosotros sufriéramos el pecado, aunque tú preparaste de antemano la salida. Y acá entre nosotros quizás haya dificultades. Y el orgullo y el egoísmo no permita o no quiera permitir que arreglemos las cosas, que olvidemos. Pero te tenemos de nuestro lado, o queremos hacerlo. Por eso te pedimos que tú, Señor, obres en nuestra mente y que nos permitas disfrutar del rito de humildad como fue pensado. Y que después, Señor, podamos disfrutar de la Santa Cena más livianos,
porque hemos podido arreglar las cosas. Danos fuerza para eso. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras escuchamos la música, entonces, vamos a retirarnos para participar del rito de humildad. Donde vamos a participar de los emblemas que ustedes ya conocen, que representan el cuerpo de Cristo, para lo cual Él nos enseñó, y bueno, hoy nosotros estamos recordando aquel momento y lo seguiremos haciendo hasta que estemos con Él en el cielo y podamos también participar allí con Él. Vamos a pedirle a las diaconisas que por favor destapen el pan por el cual vamos a pedir la bendición de manera especial. Ustedes van a ver que los diáconos que están aquí adelante y con Miguel nos vamos a arrodillar. El resto va a permanecer sentado. Le vamos a pedir la bendición de Dios sobre este pan sin levadura. Amoroso Padre, que estás en el cielo y en medio nuestro, mediante tu Santo Espíritu, en primer lugar queremos agradecerte por la oportunidad que tuvimos como hijos tuyos de poder participar del rito de humildad. Y ahora queremos estar a cuenta contigo, Señor, queremos pedirte que tu bendición pueda estar en cada uno de tus hijos aquí presentes, Señor. Queremos participar de esta Santa Cena aquí en la tierra y también queremos participar en la que se va a hacer allí en el cielo contigo oficiando, Señor. Quiero pedirte una bendición muy especial para este pan que representa tu cuerpo allí en la cruz, Señor, que tú lo puedas bendecir, Señor, para que podamos tomarlo y que podamos, Señor, estar a cuenta contigo de esta manera. Te pedimos todo esto sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dice la palabra de Dios que la noche que fue entregado, Jesús participó de la Santa Cena y que agradeció y tomó el pan y partió. Pero primero dio gracias, como lo hicimos nosotros. A continuación ustedes van a ver que los diáconos van a estar participando, repartiendo. Voy a pedirles que todos los que van a participar se pongan en pie para que se puedan identificar y los diáconos se van a acercar para poder repartir. También tenemos una bandejita especial, la cual no vamos a tocar porque es para las personas que necesitan Sintac. Así que nuestro hermano Nelson se va a adelantar y va a tomar el pan y Nelson se va a quedar aquí porque él no conoce quién necesita alimentos Sintac para que puedan acercarse. Todos aquellos que toman el pan lo van a tener en la mano, no lo vamos a comer todavía. Vamos a participar después. Ustedes saben que el Señor enseñó que nos esperemos para participar. Si en aquella oportunidad, en el afán de hacer la Santa Cena, en algún momento se desvirtuó y mediante Pablo el Señor enderezó las cosas, ¿no? Si espérense, no coman uno primero que otro, no tomen el vino de otra manera que el que estamos acostumbrados, que es sin fermentar y el momento es para que podamos disfrutarlo juntos.
Ahora que tenemos todos juntos el pan que representa el cuerpo de Cristo, aprovechemos los momentos mientras lo comemos de relacionamiento especial con el Señor, pidiendo por lo que ustedes saben y yo no, y yo por lo que yo sé y capaz que ustedes no. Pero aprovechemos estos momentos de manera especial con el Señor. Partimos juntos. Vamos a pedir que las hermanas diaconisas puedan cubrir el pan y destapar el jugo de uva. Tal vez nosotros no reflexionamos siempre sobre... Aquí puede ser. Ya. Esto que representa la sangre de Cristo. Y en general es manejada la idea de que la salvación es gratuita, ¿no? La salvación tuvo un precio muy alto, que es la sangre de Jesús. Y esa sangre fue derramada por cada uno de nosotros, para que, habiendo pecado, si nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor, pueda darnos la oportunidad de vivir nuevamente. Como leímos, Él es el justo y por Él nosotros podemos serlo. Vamos a arrodillarnos nuevamente los que estamos participando, oficiando, para pedir la bendición del jugo de uva. Padre, queremos rogarte que tú bendigas este jugo de uva que representa tu sangre ofrecida por cada uno de nosotros. Rogamos que al tomarlo podamos, Señor, tomar conciencia del sacrificio tuyo por cada uno, de ese amor expresado de esa manera, para que lo valoremos, para que podamos reconsagrar nuestra vida, para perdón también de nuestros pecados. Señor, porque tú eres grande y nos ofreces la salvación. Ayúdanos en el arrepentimiento, ayúdanos en el cambio. Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Todos aquellos que van a participar, nuevamente le pedimos que estén de pie para poder saber y entregar. También vamos a tomar una copa. Tratemos de que cada uno pueda tomar la copa, ¿sí? También allí hay algo especial. No quiere decir que vamos a cometer un pecado, pero permitamos que cada uno pueda tomar su copa para que ya en ese momento podamos comenzar a reflexionar en aquella
en aquella salvación que el Señor nos da. Y mientras tenemos la copa, así como como lo hemos hecho ya de participar juntos con el pan, cuando después participemos, ya tener ese momento, ese ratito de oración personal con el Señor, de oración de reconsagración, pidiéndole al Espíritu Santo que Él nos transforme, porque nuestras fuerzas no dan para luchar contra el enemigo, pero en el Señor podemos conseguir victorias. El himno que está tocando Nora en el piano lleva por título En memoria de mí, no de mí, del Señor. Bien, cuando participemos juntos, tengamos en nuestra mente ese sacrificio del cual hoy también somos partícipes, ¿sí? Teniendo esto que simboliza esa sangre. Participemos juntos. El texto bíblico también dice que cada vez que nosotros participamos de la Santa Cena, estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Y no solo la muerte, sino la resurrección, que es lo que nos da esperanza, que es lo que nos permite seguir adelante aguardando la segunda venida, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Casi terminamos. Le damos aquí lugar a la diaconisa para que pueda tapar.
y entonces considerar de que estamos en un nuevo comienzo. Vamos a salir del templo renovados, sin el peso que traíamos al entrar, ya no más con pensamientos negativos sobre este o aquel, porque perdonamos como el Señor perdona. Vamos a cantar. Vamos a cantar, voy a invitar a los batuteros para que podamos cantar este último himno con entusiasmo, porque habla de algo especial, ¿sí? De qué es lo que hacemos nosotros que queremos ir al cielo. ¿O no? ¿Quieren ir al cielo? Amén, bien. Vamos a ponernos para cantar entonces.